¿No es raro que una familia entera sea víctima de un ataque de oso grizzly? Normalmente los osos se encuentran en partes remotas y profundas de la naturaleza, lejos de la actividad humana. Pero a medida que los humanos invaden más sus territorios, los encuentros se han vuelto más frecuentes y peligrosos. Esta familia que buscaba un retiro tranquilo se encontró en el lugar y momento equivocado, sin poder escapar de la furia del depredador. Únete a nosotros mientras relatamos los eventos que ocurrieron. La familia Anderson siempre había amado la naturaleza, por lo que cuando Mark y Susan planearon su viaje a un parque nacional, lo imaginaron como el escape perfecto de la vida agitada de Seattle. Sus hijos Olivia, de 12 años, y Ethan, de 8, estaban emocionados por su primera experiencia de campamento en una de las áreas más salvajes y hermosas de América. A medida que avanzaban, crecía con cada paso. Mark había elegido un sitio aislado junto a un río. Sin que los Anderson lo supieran, a solo unas millas de su destino, un gran oso grizzly había estado merodeando por la zona. Era mediados de otoño, el momento en que los osos buscan comida para engordar antes del largo invierno. El oso llevaba días buscando alimento. No había encontrado mucho y un olor desconocido se filtraba entre los árboles, humanos. La familia Anderson montó el campamento. Mark armó la tienda mientras Susan recogía leña. Olivia y Ethan exploraban los alrededores, con sus risas resonando entre los árboles. Al anochecer, una pequeña fogata crepitaba en el centro del campamento, proyectando sombras temblorosas en los troncos de los pinos cercanos. Mark había cocinado una comida simple pero abundante sobre el fuego, y la familia se acomodó para disfrutar de una tranquila velada. Había una sensación de paz en el campamento mientras las llamas danzaban frente a ellos, sin que se percataran de los ojos vigilantes más allá del borde del bosque. El oso había estado acechando durante horas, acercándose cada vez más atraído por el olor de la comida. Sus enormes patas se movían silenciosamente sobre el suelo del bosque, y su poderoso cuerpo se mimetizaba perfectamente con las sombras. A medida que la noche se oscurecía, se acercaba más. Se movía alrededor del campamento lenta y cautelosamente, con sus instintos en alerta máxima. Los Anderson seguían ajenos al peligro que se cernía a su alrededor. El crepitar del fuego, el susurro del viento en los árboles y el ocasional llamado de un pájaro distante enmascaraban los sutiles sonidos del depredador que se acercaba. Pero el oso, impulsado por el hambre, se volvió más audaz y entonces el oso atacó. Irrumpió en el claro con velocidad. El suelo pareció temblar bajo su peso mientras emitía un rugido profundo y gutural. Mark fue el primero en reaccionar. Sus ojos se abrieron con horror al ver la enorme bestia. Saltó de pie, tratando de interponerse entre el oso y su familia. Pero el grizzly ya estaba sobre ellos. En un instante se lanzó sobre Mark, con sus garras cortando el aire con precisión letal. Mark intentó levantar los brazos para defenderse, pero el tamaño y la fuerza del oso lo superaron. Sus garras desgarraron su torso, rasgando su ropa y carne con un sonido nauseabundo. Tropezó hacia atrás, luchando por respirar, pero el oso no se detuvo. Mordió su hombro, arrastrándolo al suelo mientras Susan gritaba aterrorizada, con las manos temblando mientras buscaba algo, cualquier cosa, que pudiera ayudar. Los niños permanecieron paralizados por el shock, con sus rostros pálidos y los ojos muy abiertos por la incredulidad. La mente de Olivia corría, pero su cuerpo se negaba a moverse. Ethan se aferraba a su hermana, mientras la escena se desarrollaba frente a ellos. Susan, impulsada por un instinto de proteger a sus hijos, tomó una gran rama del fuego. Las llamas lamían la madera mientras la balanceaba con desesperación hacia el oso, tratando de alejarlo de su esposo. El oso retrocedió, pero los esfuerzos de Susan fueron inútiles. El grizzly lanzó un zarpazo con su enorme pata, enviándola al suelo. El campamento ahora era un caos. La tranquila noche estaba llena de sonidos de lucha y dolor. Olivia finalmente encontró la fuerza para moverse. Tomó la mano de Ethan y lo llevó hacia la tienda, con su mente gritando que corrieran. Pero antes de que pudieran escapar, el oso fijó su atención en ellos. El grizzly atacó a los niños. Olivia apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la inmensa forma del oso cayó sobre ella. Intentó proteger a Ethan, pero las garras arañaron su espalda derribándola al suelo. Luchaba por respirar mientras el peso del oso la aplastaba. Ethan estaba indefenso cuando las fauces del oso se cerraron sobre Olivia.
Su cuerpo quedó inerte mientras la vida se escapaba de ella, y la pequeña voz de Ethan susurró en la fría noche, pero no había nadie para escuchar. El oso se volvió hacia Ethan. El pequeño cuerpo del niño no tenía ninguna posibilidad contra la inmensa fuerza de la bestia. Las garras lo atravesaron con facilidad y su cuerpo cayó junto al de su hermana. El ataque duró solo unos minutos, pero la devastación que dejó fue inimaginable. El campamento se convirtió en una escena de horror. El fuego aún crepitaba, proyectando una luz intermitente sobre la carnicería. La familia Anderson yacía inmóvil, sus cuerpos destrozados. La vida que habían construido se cortó en un instante. Al amanecer, el bosque había vuelto a su inquietante silencio. El oso había arrastrado partes de sus presas hacia los árboles, dejando tras de sí un recordatorio espeluznante de su presencia. Había comido, pero su hambre permanecía insatisfecha mientras desaparecía en la naturaleza. Cuando los guardaparques encontraron el campamento al día siguiente, hallaron una escena de horror. Los cuerpos de la familia Anderson estaban esparcidos por el claro, parcialmente devorados y casi irreconocibles. Los guardaparques, endurecidos por años de experiencia, quedaron conmocionados. Sabían que el parque albergaba muchos peligros, pero esto era algo que no esperaban. Jake Thompson siempre había presumido de su conexión con la naturaleza. Un experimentado excursionista solitario, había hecho innumerables travesías por la vasta extensión de las montañas rocosas, navegando sus empinados riscos y valles con la confianza de alguien que entendía el ritmo salvaje. A finales de agosto de 2023, emprendió otra aventura en busca de la soledad que tanto anhelaba en esas montañas indomables. Su mochila estaba armada con todo lo necesario: raciones de comida, una tienda resistente y un spray contra osos sujeto a su cinturón. No debía confiarse en territorio de osos. La naturaleza era impredecible y siempre había confiado en su conocimiento e instinto para guiarlo. Pero hasta el excursionista más experimentado podía verse sorprendido, y Jake se adentró en el hogar de un oso pardo mucho más territorial de lo que podía haber imaginado. A medida que avanzaba más, la vegetación lo rodeaba, con los altos pinos proyectando largas sombras sobre el sendero. El aire olía a tierra y agujas de pino. Los únicos sonidos eran sus botas crujiendo sobre las ramas y el ocasional canto de un pájaro. Estaba solo, pero esa soledad lo reconfortaba. Era su elemento. 3 días después de empezar la caminata, se desvió del camino principal y decidió acampar cerca de un pequeño arroyo entre dos crestas. Era tarde en la tarde, y el sol empezaba a esconderse detrás de las montañas. Montó el campamento de manera eficiente, como tantas veces antes. El silencio era casi antinatural, sin señales de vida más allá de un ocasional ruido entre los arbustos. Comió una comida sencilla y se sentó junto a su fogata, sintiendo una paz creciente en el corazón de las rocosas. Sin que Jake lo supiera, un gran oso pardo macho lo había notado. Con casi 3 metros de pie y pesando cerca de 360 kilogramos, había estado rondando la zona por semanas. Era su territorio y estaba alerta buscando intrusos o posibles presas. Aunque generalmente era un carroñero, se había vuelto agresivo e impredecible, tal vez debido a una mala temporada de caza o la escasez de comida. Cualquiera fuera la razón, había estado acechando cerca del campamento, atraído por el olor del excursionista y sus provisiones. Al caer la noche, Jake seguía sin percatarse del peligro cercano. La luz de la fogata parpadeaba contra los árboles, proyectando sombras ominosas a su alrededor. Agotado por la caminata del día, se metió en su tienda, cerrando la cremallera y envolviéndose bien en su saco de dormir. La noche estaba tranquila y el bosque se tornaba silencioso. Pero en la oscuridad, el oso se acercaba impulsado por un hambre primitiva. El primer signo de problemas llegó en plena noche. Jake se despertó al escuchar una respiración pesada más allá de las delgadas paredes de su tienda. Su corazón latió con fuerza en el pecho. La repentina realización del peligro lo invadió como una ola fría. Se congeló, escuchando atentamente mientras algo enorme se movía afuera, el inconfundible sonido de un oso. Instintivamente alcanzó su spray contra osos. Se preparaba mentalmente para un encuentro que siempre había temido. El oso presionó contra la tienda, olfateando la tela. Su enorme peso hizo que la estructura se inclinara ligeramente hacia adentro.
La respiración de Jake se detuvo mientras intentaba abrir la cremallera, esperando asustar a la criatura antes de que decidiera entrar, pero era demasiado tarde. En una muestra aterradora de poder, el oso desgarró el material con sus garras afiladas. Jake apenas logró salir, el aire frío de la noche golpeando su rostro mientras retrocedía tambaleándose. El oso se alzaba ante él. Su oscura figura era inmensa contra el cielo nocturno. El tiempo pareció detenerse mientras Jake intentaba estabilizar su mano, levantando el spray y presionando el gatillo. Una nube de sustancia acre golpeó al oso en la cara, causando que el animal gruñera sorprendido y retrocediera momentáneamente. Por un breve segundo pensó que tenía una oportunidad, justo el tiempo suficiente para tomar su equipo y huir. Pero al girarse para agarrar su mochila, el oso regresó con más furia. El spray solo lo había enfurecido y ahora cargaba con una velocidad aterradora. Jake apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el oso lo golpeara, derribándolo al suelo con una fuerza que le quitó el aliento. El mundo se convirtió en una maraña de piel, dientes y garras. Jake luchaba intentando defenderse, pero la fuerza era abrumadora. Mordió su pierna, arrastrándolo por la tierra como si fuera un muñeco de trapo. El dolor era cegador, pero la adrenalina recorría su cuerpo, mientras peleaba golpeando y pateando la enorme cabeza. Los gruñidos llenaban la noche, resonando entre los árboles mientras lo desgarraba. Los instintos de supervivencia de Jake se activaron y agarró una roca cercana, golpeando con todas sus fuerzas la cabeza del oso. El golpe aturdió momentáneamente a la criatura que aflojó su agarre. Jake aprovechó la oportunidad desesperado por escapar, pero no había terminado. Lo persiguió de nuevo mordiendo su hombro y levantándolo del suelo con facilidad. El mundo comenzó a desvanecerse, el dolor convirtiéndose en entumecimiento mientras la fuerza de Jake se desvanecía. El oso lo arrastraba por el bosque, sus mandíbulas apretadas alrededor de su cuerpo mientras lo llevaba hacia una guarida cercana, un refugio oculto que había estado usando durante semanas. La conciencia de Jake titilaba, su visión se nublaba mientras el oso lo arrastraba más y más profundo en la naturaleza. Para cuando llegó a su guarida, Jake estaba apenas vivo, su cuerpo destrozado y desfigurado más allá de lo reconocible. El oso lo soltó cerca de la entrada, retirándose a las sombras para atender su guarida. La respiración de Jake era superficial. Su visión se oscurecía mientras yacía allí, incapaz de moverse. La realidad de que no iba a sobrevivir lo invadió, una fría y dura verdad que lo envolvía mientras las últimas fuerzas se desvanecían. Pasaron días antes de que encontraran a Jake. Un guardaparques patrullando la zona tras los reportes de un excursionista desaparecido se topó con los restos de su campamento, equipo destrozado, manchas de sangre y un rastro que conducía al bosque. El guardaparques siguió el rastro, la visión volviéndose más inquietante con cada paso hasta que llegó a la guarida del oso. Allí, en lo profundo de la cueva, encontró lo que quedaba de Jake Thompson, una escena tan espeluznante que incluso los expertos más experimentados en la naturaleza quedaron impactados. El fin de semana había comenzado con la promesa de aventura y serenidad. 5 amigos, Emmett, Caleb, Josh, Madeline y Sierra, habían estado planeando su escapada de la vida urbana durante meses. Eligieron un campamento aislado en lo profundo del agreste interior de Montana, conocido por su belleza, pero también por su lejanía. El sendero que los llevó al campamento serpenteaba por bosques, cruzaba ríos y subía por empinadas pendientes rocosas. Para cuando llegaron el cansancio comenzaba a notarse, pero la vista desde su campamento hizo que el esfuerzo valiera la pena. Ubicados al borde de un gran claro, sus tiendas daban a un valle rodeado de imponentes picos. La soledad era absoluta, sin señales de civilización por millas, era perfecto. Cuando el sol comenzó su lento descenso detrás de las montañas, el grupo se dispuso a montar el campamento. Armaron las tiendas, encendieron una fogata y el olor de la comida asada llenó el fresco aire de la tarde. Las risas resonaban en el claro, la energía despreocupada del grupo contrastaba con la naturaleza indómita que los rodeaba. El cielo nocturno, lleno de estrellas, parecía arroparlos con calma mientras se acomodaban alrededor del fuego. El grupo fue descuidado con su comida. Los olores de la cena, junto con las sobras mal guardadas, flotaban en el aire fresco de la noche.
Emmett había sugerido guardar todo de manera segura, pero en la comodidad de la noche, nadie parecía preocupado. Nunca habían tenido problemas con osos antes. Sin que lo supieran, un oso grizzly había detectado los olores que se esparcían entre los árboles. Había estado buscando comida no lejos de su campamento. Su enorme cuerpo se movía silenciosamente entre los arbustos, atraído por el olor de una comida fácil. Para cuando el fuego se apagó, el grupo ya estaba cansado. Se retiraron a sus tiendas, metiéndose en sus sacos de dormir. La conversación se desvaneció en silencio mientras la sinfonía nocturna del bosque tomaba el relevo. La naturaleza parecía viva, con el sonido de insectos y animales lejanos llenando el aire. Pero el agotamiento y la pacífica soledad pronto los sumieron en el sueño. Cerca de la medianoche, el bosque adoptó una nueva atmósfera. La brisa se volvió rígida y el silencio cayó sobre los árboles. El oso grizzly comenzó su lento acercamiento. Se movía con cada paso calculado y preciso. Su enorme cabeza oscilaba de un lado a otro, olfateando el aire. Los ojos brillaban en la oscuridad mientras se fijaba en la fuente de los tentadores olores, el campamento. Al borde del claro, el grizzly se detuvo observando las tiendas. Los campistas permanecían inmóviles, ajenos al peligro inminente. Los instintos del oso tomaron el control y avanzó con una inevitable terrorífica calma. El suave sonido de garras desgarrando la tela fue la única advertencia antes de que el oso rasgara la tienda de Emmett y Caleb. El primer golpe del oso fue fatal. Emmett era el más cercano al desgarrón en la tienda. Apenas estaba consciente antes de que las poderosas mandíbulas del animal lo atraparan, aplastándole el pecho en un brutal movimiento. Caleb, ahora completamente despierto pero en estado de shock, intentó salir de su saco de dormir, pero el oso fue más rápido. Sus garras atravesaron el aire, alcanzando a Caleb en el cuello y el pecho, esparciendo sangre por todo el interior de la tienda. Madeline, Josh y Sierra despertaron al horroroso sonido del ataque. El ruido de la tela siendo desgarrada, seguido de gruñidos y el espantoso sonido de carne siendo desgarrada, rompieron la calma nocturna. El pánico se apoderó de ellos al instante. Madeline se levantó de un salto, su corazón palpitando en el pecho al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Josh intentaba encontrar una linterna. Sus manos temblaban mientras luchaba por abrir la cremallera de su tienda. Para entonces, ya había dejado atrás los cuerpos destrozados de Emmett y Caleb. Había probado sangre y olía más presas cerca. El oso giró su enorme cabeza hacia las tiendas restantes. Madeline, Josh y Sierra salieron aterrados de su tienda. Josh logró ponerse de pie, pero sus piernas temblaban incontrolablemente. Sierra intentó correr, pero tropezó con los restos de su saco de dormir. Y el oso atacó. Carró la distancia en segundos. Madeline gritó en su mente mientras intentaba huir hacia el oscuro bosque, pero podía sentir el aliento caliente del oso en su espalda. En un último estallido de velocidad, el oso se lanzó. Sus garras se hundieron en la espalda de Madeline y la arrastraron. Las mandíbulas se cerraron sobre su hombro, arrastrándola hacia el bosque mientras ella luchaba en vano. Pronto el suelo del bosque se empapó de sangre. Josh corrió sin pensar a través de los árboles, con su linterna oscilando en su mano. Su respiración era agitada, cada paso se sentía más pesado que el anterior. Detrás de él, escuchaba los débiles gritos de Sierra mientras corría en dirección opuesta. Ahora estaban dispersos. Por lo que pareció una eternidad, el oso permaneció sobre ella, olfateando y empujando su cuerpo aparentemente sin vida. La golpeó algunas veces, pero Sarah no se movió. Su rostro estaba presionado contra la tierra, probando una mezcla de sangre y suciedad. Finalmente dejó escapar un gruñido bajo y se alejó hacia los matorrales. Sarah no se movió durante mucho tiempo, incluso después de que los sonidos del oso se desvanecieran en la distancia. Estaba débil, desorientada y con un dolor inimaginable. Finalmente se atrevió a levantar la cabeza, escaneando el paisaje en busca de Eric. Su estómago se retorció al verlo. Yacía inmóvil, su cuerpo desgarrado y ensangrentado. Sarah se arrastró hacia él. Cada centímetro era una batalla contra sus heridas. Cuando llegó a Eric, sus peores temores se confirmaron. Su pecho estaba quieto. El suelo a su alrededor estaba empapado en sangre, y su cuerpo no era más que un caparazón brutalizado. La escena la destrozó, pero no le quedaba fuerza para llorar.
Pasaron horas en un aturdimiento mientras el frío aire de Alaska mordía sus heridas. Entre desmayos, apenas registró el distante sonido de un helicóptero. Los equipos de rescate, alertados al no regresar, finalmente llegaron. Encontraron a Sarah viva, pero Eric ya no estaba. Cuando la levantaron en la camilla, la mente de Sarah repasaba el ataque, la repentina embestida, la brutalidad y los últimos momentos de Eric. Aunque ella sobrevivió, el precio fue insoportable. El cuerpo de Eric fue trasladado días después. Las heridas de Sarah eventualmente sanarían, pero las cicatrices, tanto físicas como emocionales, nunca desaparecerían, marcando para siempre el día que enfrentó la ferocidad cruda de la naturaleza. El aire en la isla Kodiak era frío y cortante en las primeras horas del amanecer. La naturaleza de Alaska se extendía frente a Sarah y Eric mientras se adentraban en el terreno. Sus botas crujían sobre el suelo cubierto de escarcha. El cielo era una paleta de morados oscuros y naranjas suaves. El horizonte lentamente se fundía con la luz del día. La isla era famosa por su fauna, pero fueron los enormes osos grizzly, entre los más grandes del mundo, lo que atrajo a la pareja. Para Sarah, la idea de fotografiar a esas majestuosas criaturas en su hábitat natural era irresistible. Eric, igualmente aventurero, veía esto como otro desafío en sus años de expediciones compartidas. Los dos aventureros abrigados contra el frío habían estado caminando durante horas, con su equipo de cámaras pesando en sus espaldas. Permanecían en los bordes de la vegetación, escaneando el horizonte y siempre alertas a cualquier movimiento. La lejanía de la isla creaba un silencio inquietante, interrumpido por los lejanos gritos de los pájaros y el ocasional susurro de las hojas. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a extenderse por el paisaje, Sarah se detuvo para capturar el momento. Eric caminaba unos metros adelante con sus binoculares buscando señales de vida salvaje. La neblina de la mañana se aferraba al suelo, girando a su alrededor como fantasmas. Hubo un breve momento de quietud, una falsa sensación de tranquilidad antes de que comenzara la pesadilla. Un movimiento repentino surgió de los arbustos, rompiendo la calma. Al principio fue una sombra. Un enorme oso grizzly, su pelaje grueso y enmarañado, corriendo hacia Eric con una velocidad aterradora. La bestia era una presencia monstruosa. Su tamaño inmenso empequeñecía todo a su alrededor. Los segundos antes de la embestida se sintieron como una eternidad en la mente de Sarah, pero el animal cerró la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Eric apenas tuvo tiempo de reaccionar. El impulso del oso lo derribó, sus enormes garras golpeando su pecho con fuerza brutal. El corazón de Sarah dio un vuelco al ver a Eric caer al suelo, el grizzly erguido sobre él, con sus poderosas mandíbulas chasqueando con furia. El gruñido era profundo y gutural, vibrando en el aire como si la tierra misma temblara bajo ellos. Los instintos de Sarah se activaron, aunque cada fibra de su ser gritaba de terror. Agarró su equipo de cámara, cualquier cosa que pudiera usar como arma, y corrió hacia Eric. Pero cuando se acercó a la lucha, la violencia pura de la escena era algo que no podía haber imaginado. El oso era implacable, sus garras destrozaban la chaqueta de Eric. El sonido de la tela desgarrándose y los golpes sordos llenaban el aire. La desesperación consumió a Sarah. Golpeó al oso con su trípode esperando distraerlo, darle a Eric siquiera un segundo de alivio. El metal golpeó el costado del grizzly y dirigió su atención hacia ella. Podía ver sus ojos con los que ningún humano podría razonar. Los dientes del oso estaban al descubierto. Su largo hocico goteaba con la sangre de Eric. Sarah contuvo la respiración. Su visión se estrechaba mientras el pánico se apoderaba de ella. Con un rugido, el oso se abalanzó sobre ella. La fuerza del impacto la hizo caer al suelo, su bolsa de cámaras deslizándose por la tierra. Sarah jadeó buscando aire, su cuerpo entumecido por el impacto. El peso era aplastante. Sus garras rasgaban su espalda mientras la golpeaba como a un muñeco de trapo. Intentó luchar balanceando los restos de su trípode roto, pero era inútil. El tiempo parecía alargarse mientras Sarah permanecía bajo el inmenso peso del oso. Sus garras la desgarraban, enviando oleadas de dolor por su cuerpo. Su visión se nublaba, su fuerza se desvanecía y una fría realidad se asentaba. No podía ganar contra esa fuerza de la naturaleza. El oso actuaba por puro instinto.
Magullada, ensangrentada y atrapada bajo la bestia, un pensamiento cruzó por la mente de Sarah: hacérsela muerta. Era una táctica desesperada, pero era lo único que le quedaba. Obligó a su cuerpo a quedarse inmóvil, conteniendo la respiración a pesar del dolor que la atravesaba. Su corazón latía con fuerza en sus oídos mientras sentía el aliento caliente del oso rozando la parte trasera de su cuello. Por lo que pareció una eternidad, el oso permaneció sobre ella, olfateando y empujando su cuerpo aparentemente sin vida. La golpeó algunas veces, pero Sarah no se movió. Su rostro estaba presionado contra la tierra, probando una mezcla de sangre y suciedad. Finalmente dejó escapar un gruñido bajo y se alejó hacia los matorrales. Sarah no se movió durante mucho tiempo, incluso después de que los sonidos del oso se desvanecieran en la distancia. Estaba débil, desorientada y con un dolor inimaginable. Finalmente se atrevió a levantar la cabeza, escaneando el paisaje en busca de Eric. Su estómago se retorció al verlo, yacía inmóvil, su cuerpo desgarrado y ensangrentado. Sarah se arrastró hacia él. Cada centímetro era una batalla contra sus heridas. Cuando llegó a Eric, sus peores temores se confirmaron. Su pecho estaba quieto. El suelo a su alrededor estaba empapado en sangre, y su cuerpo no era más que un caparazón brutalizado. La escena la destrozó, pero no le quedaba fuerza para llorar. Pasaron horas en un aturdimiento mientras el frío aire de Alaska mordía sus heridas. Entre desmayos, apenas registró el distante sonido de un helicóptero. Los equipos de rescate, alertados al no regresar, finalmente llegaron. Encontraron a Sarah viva, pero Eric ya no estaba. Cuando la levantaron en la camilla, la mente de Sarah repasaba el ataque, la repentina embestida, la brutalidad y los últimos momentos de Eric. Aunque ella sobrevivió, el precio fue insoportable. El cuerpo de Eric fue trasladado días después. Las heridas de Sarah eventualmente sanarían, pero las cicatrices, tanto físicas como emocionales, nunca desaparecerían, marcando para siempre el día que enfrentó la ferocidad cruda de la naturaleza. Peter Mitchell era un fotógrafo de vida silvestre de renombre mundial. Había dedicado su vida a capturar a las criaturas más esquivas de la naturaleza. Su última misión lo llevó a los parajes salvajes de Alaska, donde pretendía documentar a los majestuosos osos grizzly. Durante 2 semanas soportó los duros elementos, levantándose antes del amanecer y caminando por terrenos accidentados para fotografiar la belleza indomable del parque. Una tarde Peter se aventuró más profundo en un valle remoto. El aire estaba frío y el sol proyectaba largas sombras mientras descendía por el horizonte. Era un territorio ideal para osos grizzly. Montó su cámara y esperó, escaneando el paisaje en busca de movimiento. Su paciencia fue recompensada cuando vio a un enorme grizzly moviéndose entre los árboles, su pelaje brillando en la luz tenue. Ajustó su cámara, listo para capturar la toma perfecta, mientras el oso buscaba comida en la distancia. Pero algo cambió en el comportamiento del oso. Levantó la cabeza, olfateó el aire y fijó su mirada en Peter. Peter conocía el protocolo: mantenerse calmado y evitar movimientos bruscos. Pero algo en la mirada intensa del oso despertó una sensación de inquietud. El animal ya no estaba buscando comida, estaba consciente de él, y su enfoque era afilado y depredador. El delicado equilibrio entre observador y observado se había roto, y Peter sintió que el encuentro podía volverse peligroso en un instante. El oso comenzó a acercarse, lentamente al principio, sus pesadas patas aplastando la hierba seca bajo ellas. Peter enfocó su cámara en el animal, capturando cada paso mientras cerraba la distancia. Su mente corría, calculando sus opciones. Tenía aerosol para osos, pero esperaba no tener que usarlo. Se quedó inmóvil, observando la aproximación del oso, pero la distancia entre ambos disminuía demasiado rápido para su comodidad. Peter supo que debía actuar. Alcanzó su trípode, lo plegó para minimizar el ruido y colgó la cámara sobre su hombro. Cada movimiento era deliberado, tratando de no provocar al oso. El depredador estaba a menos de 200 metros, su paso acelerándose. La respiración de Peter se hizo superficial al darse cuenta de que el oso no perdería interés. Los lentos pasos se habían convertido en algo mucho más peligroso. Con el oso acercándose, Peter retrocedió sin apartar la vista de la enorme figura.
pero su retirada se vio obstaculizada por el terreno irregular. El suelo del valle estaba lleno de rocas y maleza densa. No podía moverse rápido sin arriesgar una caída, y cualquier movimiento brusco podría desencadenar el instinto depredador del oso. Su corazón latía con fuerza y el sudor comenzó a cubrir su frente. El oso rompió a correr, su enorme forma retumbando hacia él. Peter supo que ya no era un encuentro cauteloso, era una caza. El instinto se apoderó de él. Peter giró y corrió, sus botas resbalando en la grava suelta mientras intentaba poner distancia entre él y el oso que lo perseguía. Se dirigió a un grupo de árboles cercanos, con la esperanza de usarlos como cobertura. Pero el suelo era desigual y su pesado equipo lo ralentizaba. Podía oír la respiración agitada del oso ahora, su cuerpo poderoso aplastando la maleza con una velocidad aterradora. Alcanzó su aerosol para osos, luchando por sacar el envase mientras corría. Sabía que usarlo requería precisión. Un chorro en la dirección equivocada lo dejaría indefenso, pero el oso era demasiado rápido. Peter sintió su presencia detrás de él, una sombra que parecía crecer con cada paso. Tropezó con una raíz oculta cayendo al suelo. Su cámara chocó contra las rocas con un crujido seco. Apenas tuvo tiempo de registrar el dolor que le recorría la pierna antes de que el oso cayera sobre él. Su peso lo golpeó con la fuerza de un tren, sacándole el aire de los pulmones. Las garras del oso rasgaron su espalda mientras lo inmovilizaba contra el suelo. Peter intentó rodar, pero las enormes patas del oso eran implacables, presionándolo con fuerza. Sintió los dientes del depredador hundiéndose en su hombro, el aliento caliente del animal en su cuello. Su mente le gritaba que luchara, pero su cuerpo estaba atrapado bajo el peso del animal, indefenso ante su poder. La cámara de Peter yacía olvidada a pocos metros de distancia, su última imagen congelada en el tiempo. La forma gigantesca del oso con los ojos fijos en su presa. La escena era inquietante, salvo por la brutal lucha que se desarrollaba. El ataque fue salvaje y rápido, impulsado por el hambre y el instinto. El cuerpo de Peter se agitaba. Intentó liberarse, pero el oso fue implacable. Lo atacaba con una eficiencia aterradora, cada movimiento calculado para incapacitar y matar. Cuando la oscuridad lo envolvió, los pensamientos vagaron hacia los lugares salvajes que había amado, la belleza indomable que había pasado su vida capturando. Y luego, solo hubo silencio. Días después, un equipo de búsqueda encontró el cuerpo de Peter en el valle remoto. Su cámara yacía cerca y la tarjeta de memoria estaba intacta. Las últimas imágenes que había grabado eran inquietantes, una serie de fotos borrosas de la aproximación del grizzly, la última mostrando los ojos del depredador. La noticia de su muerte conmocionó a la comunidad de fotógrafos de vida silvestre, un recordatorio sombrío de los peligros inherentes a capturar a las criaturas más poderosas del mundo en su hábitat natural. El incidente se convirtió en una historia global, un trágico testimonio de la naturaleza impredecible de lo salvaje. El sol de la mañana temprana se filtraba a través del denso dosel del bosque en la naturaleza salvaje de Wyoming, proyectando largas sombras sobre el terreno accidentado. Joe Brooks, un cazador experimentado con años de experiencia, entrecerraba los ojos a través de la mira de su rifle. Había avistado su objetivo, un enorme oso grizzly de más de 600 libras que avanzaba por el claro a unos cientos de metros. El corazón de Joe latía rápido por la anticipación que trae la emoción de la caza. Su dedo flotaba sobre el gatillo, su respiración era lenta y controlada. El oso se detuvo por un momento sin darse cuenta de la presencia de Joe. Joe apretó el gatillo y el sonido del rifle resonó entre los árboles. La bala dio en el blanco, golpeando al oso en el costado. La enorme criatura soltó un rugido atronador, tambaleándose un momento antes de caer al suelo del bosque, aparentemente sin vida. Joe se permitió un breve momento de satisfacción, convencido de que el trabajo estaba hecho. Desde su posición, parecía que el oso había sucumbido al disparo. Era hora de reclamar su trofeo. Se colgó el rifle al hombro y comenzó la caminata hacia el animal caído, cada paso medido mientras navegaba por el terreno irregular. Lo había hecho muchas veces antes, cazando ciervos, alces y hasta osos más pequeños. Pero algo en esta caza se sentía diferente. Tal vez era el tamaño descomunal del grizzly,
o la incomodidad que sentía en su interior. Aún así, Joe lo ignoró. Un cazador de su calibre no se cuestionaba a sí mismo. Cuando se acercó, el oso yacía inmóvil en la hierba. Redujo su paso con la vista fija en el costado del oso, donde la bala había penetrado. La herida era profunda y la respiración entrecortada había cesado. Seguro de su victoria, Joe se acercó más. Se agachó para inspeccionar a la criatura, ya imaginando la historia que contaría a sus compañeros cazadores más tarde ese día. Pero en un instante, todo cambió. Sin previo aviso, los ojos del oso se abrieron de golpe, salvajes y llenos de furia. Su cuerpo estalló en un torbellino de movimiento. El grizzly, herido, impulsado por una incomprensible oleada de rabia e instinto primitivo, se lanzó sobre Joe con una velocidad aterradora. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el oso estuviera sobre él, golpeándolo con una fuerza brutal. Derribó a Joe, enviándolo al suelo. El dolor explotó en su pecho mientras las garras del oso desgarraban su chaqueta, rasgando su carne. Joe retrocedió, sus manos buscando el rifle, pero había quedado fuera de su alcance en el ataque inicial. La desesperación llenó sus venas mientras intentaba protegerse del implacable ataque. El oso se movía con un poder aterrador, sus gruñidos reverberando en el bosque como truenos. La mente de Joe corría, su cuerpo un caos de instintos mientras luchaba por defenderse. Pateaba y se agitaba, buscando una oportunidad, cualquier forma de crear distancia entre él y el animal furioso. Las mandíbulas se cerraban a centímetros de su rostro, su aliento caliente apestando a sangre y furia. Joe agitaba sus brazos, sintiendo el ardor de las garras en cada golpe, pero era como intentar luchar contra una fuerza de la naturaleza. Cada segundo parecía una eternidad mientras continuaba su embestida, inmovilizando a Joe en el suelo. El cazador sentía cómo su fuerza se desvanecía. Su visión se nublaba por el shock y la pérdida de sangre. Sabía que no era rival para el poder crudo de la criatura. La realización se asentó en su mente. Iba a morir. Con un último y demoledor zarpazo, lanzó un golpe que dejó a Joe sin aliento. El grizzly se quedó sobre él por un momento, la sangre goteando de sus garras antes de tambalearse, alejándose hacia el bosque. La adrenalina que había mantenido a Joe consciente comenzó a desvanecerse, reemplazada por un frío y lento entumecimiento. Las horas pasaron como en un sueño febril. Joe se desvanecía entre la conciencia y el olvido, su mente nublada por el dolor y el arrepentimiento. Podía escuchar débiles ruidos a la distancia, pero su cuerpo se negaba a moverse. Su rifle seguía fuera de su alcance, un relicto inútil en su lucha por la supervivencia. Intentó gritar, pero su voz era apenas un susurro. Cuando lo encontraron sus compañeros de caza, el panorama era desolador. Joe yacía en un charco de su propia sangre, su ropa rasgada y empapada, su rostro pálido y demacrado. Corrieron hacia él, sus rostros marcados por el horror y la incredulidad ante el estado de su antes formidable amigo. Los ojos de Joe se entreabrieron, apenas reconociendo las figuras ante él. Había sobrevivido al ataque inicial del oso, pero estaba claro que estaba al borde de la muerte. Mientras intentaban ayudarlo, el bosque volvió a ser atravesado por un sonido demasiado familiar, un gruñido bajo y gutural. El oso había regresado. Emergió de las sombras con sus ojos inyectados en sangre fijos en Joe. Se movía con un paso deliberado y amenazante, como si tuviera asuntos pendientes. Los compañeros se quedaron congelados por el terror, sus rifles levantados pero con manos temblorosas. No había tiempo para prepararse ni tiempo para pensar. El oso atacó y antes de que alguien pudiera reaccionar, estaba sobre Joe una vez más. La escena se desenvolvió en un caos brutal y desgarrador. El grizzly destrozó a Joe con una salvaje finalización, sus poderosas mandíbulas cerrándose con fuerza implacable. Sus compañeros dispararon sus armas, pero ya era demasiado tarde. El último ataque del oso fue rápido y despiadado, dejando a Joe sin vida en la hierba manchada de sangre. Mientras el grizzly se adentraba en el bosque por última vez, el silencio volvió a caer sobre el claro. Permanecieron inmóviles con sus rifles aún humeantes, incapaces de comprender el horror que acababan de presenciar. La noticia del ataque se extendió, desatando debates sobre los peligros de la caza de osos grizzly.
Algunos culparon a la excesiva confianza de Joe, otros a la naturaleza impredecible de esas poderosas criaturas. Pero una cosa quedó clara: la naturaleza salvaje había reclamado otra vida, un recordatorio sombrío de la fuerza indómita que yace en su corazón.